Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí hoy de nuevo para compartir la palabra de Dios todos juntos. Es un privilegio porque es simplemente por la gracia de Dios que podemos compartir la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios que en este tiempo, en todos estos meses que estuvimos sin congregarnos, no faltó palabra a nuestras vidas. Damos gracias también por la vida de nuestros pastores, por la preocupación de nuestros pastores por nuestras almas, porque nunca nos faltó la palabra. Es más, creo que abundó más que en cualquier otro tiempo la palabra en todos estos meses. Bien, vamos a seguir la serie que estamos compartiendo los jueves, Alegría en las Aflicciones. Hoy vamos a compartir la segunda parte del tema que estuvimos tocando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del gozo de ocuparse en la salvación. Vamos a recordar un poquito rapidito lo que dijimos para entrar en contexto. Y recordamos que estábamos hablando que Pablo en Filipenses 2:12 y Dios a través de esta carta nos anima a ocuparnos en nuestra salvación. Y hablábamos de que ocuparse es algo que uno hace todos los días, así como cuando te preguntan cuál es tu ocupación, carpintero, arquitecto, ingeniero, ¿verdad? Plomero, etcétera, etcétera. Es algo que uno hace todos los días, decíamos la semana pasada. Entonces, no hablamos de ocuparnos en conseguir la salvación. Más bien hablamos y habla aquí la palabra de Dios por sobre todo en ocuparnos en algo que ya tenemos, que es la salvación. De eso hablábamos la semana pasada. Entonces, tanto aquí esta palabra de Filipenses 2:12 como muchas otras palabras en la Biblia nos describe la salvación como un proceso. Eso decíamos también la semana pasada, donde cada creyente es parte activa de ese proceso. En Lucas 13, por ejemplo, compartimos la semana pasada que el Señor Jesús enseñaba que entrar al cielo requiere del esfuerzo del creyente. Si usted quiere en detalle escuchar este mensaje, puede hacerlo a través de las redes sociales donde quedan grabados los mensajes, y siempre estamos pasando también los mensajes en audio. Y eso es lo que compartíamos un poco la semana pasada. Así que la Biblia nos anima a ser intencionales en ocuparnos de nuestra salvación. Y esta segunda parte nos habla, o vamos a hablar en esta segunda parte, de algo que no podemos obviar cuando decimos en Filipenses 2:12, vaya por favor abriendo su Biblia, Filipenses 2:12, donde Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación, y no debemos dejar de mencionar lo que sigue, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el contexto en el cual debemos ocuparnos de nuestra salvación. Ese es el corazón con el cual debemos ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué no hacemos una oración y le entregamos al Señor este tiempo para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y el que nos guíe en esta noche? Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios, por una noche más de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por permitirnos recibir también tu palabra en esta noche, Señor, mi Dios. Queremos que seas tú el que nos enseñes, por favor, el que nos guíes. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestro creador
y tú eres nuestro Salvador, Señor. Guíanos en esta noche, por favor, Señor. Confróntanos, Padre Santo. Trae, Señor, edificación a tu iglesia y por sobre todo también, Señor, trae salvación para aquel que lo necesite. Te alabamos y te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, debemos ocuparnos, dice el Señor en su palabra, en nuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor es una palabra que aparece mucho en la Biblia. Escuchamos mucho sobre el temor a Dios, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, la palabra temor, cuyo original en el griego es phobos, y lo digo porque voy a necesitar que entendamos esto un poquitito. Esta palabra phobos, temor, se usa en el Nuevo Testamento tanto para señalar miedo como para señalar o para indicar una actitud de reverencia y respeto a Dios. Ese es el significado o son los significados de esta palabra phobos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en donde significa miedo. Vaya conmigo por favor a Mateo 14, 26. Mateo 14, 26. Dice, bueno, aquí en el contexto Jesús le había dicho a los discípulos que pasen al otro lado del mar de Galilea. Mientras los discípulos pasaban, les tomó una tormenta, dice que azotaba, dice la barca estaba azotada por las olas. Y en el versículo 26, y Jesús viene, mientras la barca estaba siendo azotada por las olas, Jesús viene caminando por encima de las aguas, andando sobre el mar, dice el versículo 25. Entonces, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se agitaron, se alarmaron. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no se alarma por alguien caminando sobre el mar o una aparición de alguien que viene caminando sobre el mar? Y muy especialmente eran como las 3 de la mañana. Se turbaron, dice, los discípulos. ¿Y qué decían ellos? Un fantasma, gritaban ellos. Y dieron voces de miedo. Aquí la palabra miedo es phobos. Entonces, este es un ejemplo donde se usa la palabra temor, phobos, con el significado de miedo. Pero también dijimos que esta palabra significa reverencia y respeto hacia Dios. Donde vamos a ver otro ejemplo donde se usa en este contexto de reverencia y respeto a Dios. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 11. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice lo siguiente: pues el temor del Señor, phobos, dice, conociendo pues el temor del Señor, phobos, la palabra phobos aquí es temor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces aquí habla del temor a Dios, del temor reverente a Dios, de la reverencia hacia Dios. Y dice que dado que tenemos reverencia a Dios, dice, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Eso es lo que en otra versión dice. Entonces, necesitamos tener el concepto completo de la palabra temor, y muy especialmente aquí en Filipenses 2:12. La palabra temblor también, porque acá Pablo dice con temor y temblor. Y vamos a ver que la palabra temblor en su original es temblar con temor. Temblar con temor. O sea que se refiere al temblor producido por el miedo. Y aquí Pablo dice que necesitamos ocuparnos de nuestra salvación
con temor y temblor. El temor de Dios entonces encierra estos dos conceptos: miedo y reverencia. Eso es lo que Pablo está poniendo aquí, y dentro de ese contexto de miedo y de reverencia, de estar atemorizados, es lo que necesitamos cuidar nuestra salvación. Por ejemplo, vamos a mirar en Lucas 12:5. La Biblia nos habla mucho, hermanos, del temor, del miedo a la disciplina de Dios, del miedo que necesitamos ser conscientes que le debemos a Dios. Pero enseguida vamos a ver y se nos va a aclarar más el panorama. Quiero ir por parte para que podamos comprender bien el concepto. Aquí en Lucas 12, capítulo 12, en el versículo 5, Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Si miramos en el versículo 1 del capítulo 12, en la parte final del versículo dice: comenzó a decir a sus discípulos. Jesús se dirige a sus discípulos. ¿Y qué es lo que le dice a sus discípulos? Les dice lo siguiente: pero os enseñaré a quién debéis temer. Aquí la palabra temer es atemorizar, es temor, miedo, amedrentar, espanto. También significa reverenciar. Pero aquí el Señor les está diciendo a quién tienen que tenerle miedo, porque en el contexto dice, en el versículo 4 dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, no le tengan miedo a los hombres, a los seres humanos. Versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer, de quién deben estar atemorizados. Esa es la palabra que usa aquí Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es el que tiene poder tanto para quitar la vida como para enviar a las personas al infierno? Es Dios. A ese dice: sí os digo, a este temed, dice la palabra de Dios. Está hablando del temor a la disciplina, del miedo a la disciplina. Dice Hebreos 10:31, vamos a ver, Hebreos 10:31 dice, en el versículo 30, en la parte final dice: el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién juzgará el Señor? A su pueblo. Entonces su pueblo debe tener temor de ese juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el versículo 31. Entonces, tanto en Lucas, aquí como en Hebreos, se está dirigiendo a los creyentes, a sus discípulos. La lección entonces, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos da aquí es el siguiente: ocupémonos en nuestra salvación. De eso ya hablamos y repasamos hoy lo que hablamos la semana pasada. No estemos entre aquellos, hermanos, cuidado, no estemos entre aquellos que van a caer en manos del Dios vivo para juicio o disciplina. Por eso seamos diligentes, cuidemos nuestra salvación, ocupémonos en nuestra salvación, dice Pablo, porque es cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que está diciendo aquí en el contexto. Y es lo que Pablo quiere transmitir, que el ocuparse de la salvación debe ser dentro de ese contexto del temor a la disciplina, del miedo a la disciplina y de la reverencia a Dios. Las consecuencias, hermanos, de vivir apartados de Dios son terribles.
Y cuando hablo de vivir apartados, no solo estoy hablando de aquellos que nunca se acercaron a Dios. Estoy hablando también, y la Biblia siempre nos trae, por eso Hebreos es una carta que habla mucho y tiene muchas advertencias sobre el apartarse de Dios. Y cuando hablo entonces de apartados, estoy hablando también de aquellos que estuvieron cerca de Dios en un tiempo, pero tal vez hoy están apartados o se están apartando. Debemos tener mucho cuidado, porque las consecuencias son terribles. Pero si vos que estás escuchando en esta noche decís, bueno, yo no sé si nunca estuve cerca de Dios, si Dios nunca fue el que dirigió tu vida, nunca le diste a Dios la dirección de tu vida, nunca te acercaste a Dios, siempre viviste conforme a tus pensamientos, entonces yo tengo una invitación para hacerte en esta noche. Es una invitación de parte de Dios. La invitación es: acércate a Dios. Acércate a Dios, porque Dios quiere, dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere que te acerques a Él, que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que un día vayas al cielo y que conozcas la verdad. Para ir al cielo necesitamos saber la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Está en Hechos 16:31. Y esa verdad dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así que yo te invito en esta noche a poner tu fe en Jesús como tu Salvador, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Él vino a esta tierra. Dios bajó a esta tierra para morir por nuestros pecados. Él vino en forma de hombre para pagar el precio por el pecado que es la muerte. Era el ser humano que tenía que morir, pero Dios dijo, no, yo voy en reemplazo de mi creación. Y Él se entregó a sí mismo. Y lo mataron en una cruz para que vos y yo un día podamos ir al cielo. Yo te animo en esta noche entonces a que te acerques a Dios. Aquí la palabra de Dios, seguimos entonces en el mismo pensamiento que veníamos hablando. Aquí la palabra de Dios nos enseña entonces que debemos ocuparnos de nuestra salvación con reverencia y atemorizados por la disciplina del Señor. Eso es lo que Pablo pone ahí en contexto cuando habla con temor y temblor. Ahí temor se traduce como miedo y temblor es el temblor producido por ese miedo. Pero vamos a entender enseguida que no es el miedo como aquel siervo que le teme a su amo que es despiadado. No nos está hablando de eso como un siervo que le tiene miedo a su amo malvado. No se trata de ese tipo de miedo. Es un miedo a la disciplina, es un temor a la disciplina. Fíjense donde dice Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Todos conocemos estos pasajes aquí en Hebreos, porque en varias ocasiones, creo que ya lo compartimos también los jueves, pero es interesante meditar lo que dice aquí. Hebreos 12:28 dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, si pusiste tu fe en Jesús, vos y yo recibimos un reino. Pertenecemos al reino de Dios y ese reino es inconmovible, es eterno. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede mover. Esta tierra, los reinos de esta tierra un día van a desaparecer. Todo esto va a desaparecer un día
pero el reino de Dios nunca va a desaparecer, es eterno. Entonces vos y yo somos parte de ese reino inconmovible. Y dice que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos por gracia. Lo recibimos no por méritos. Lo recibimos como un regalo. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Y sigue diciendo, y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud o por agradecimiento, sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. Entonces, como hemos recibido un reino inconmovible, un reino que es eterno, tengamos gratitud y por esa gratitud sirvámosle a Dios, dice. Pero ¿cómo Dios desea que se le sirva? No está hablando simplemente de servirle en algún ministerio, de servirle dentro de la iglesia, no. Está hablando de que le sirvamos a Dios, agradándole, buscando hacer las cosas que le agradan, pero con temor y reverencia. Aquí la palabra temor es miedo, porque ya está la palabra reverencia, o si no sería una redundancia, si no sería con reverencia y reverencia. No es eso lo que Hebreos está queriendo decir. Aquí no es lo que el Señor nos quiere comunicar. Él dice que tenemos que tener miedo y reverencia a Dios, miedo a su disciplina. Le debemos a Dios reverencia, ¿por qué, hermanos? Reverencia y admiración, que es lo mismo. Porque Dios es el creador del universo. No es poca cosa, es Dios grande y poderoso también. La santidad de Dios y su justicia son tan grandes como Él. Dios es un Dios 3 veces santo y justo. He ahí el motivo de nuestra reverencia y también de nuestro miedo. Este es el motivo que debe impulsarnos a rendirnos a Dios. Nos rendimos a Dios porque el Dios grande, todopoderoso, creador del universo, Dios santo, Dios justo, y merece toda nuestra rendición. Debemos desarrollar el temor, hermanos, así como Pablo está hablando aquí y hablamos ya que la salvación es un proceso en el cual somos partícipes los creyentes. Aquí también nos habla que debemos desarrollar la reverencia, el temor y la reverencia. No es algo que va a aparecer así nomás en nuestra vida porque ya somos salvos y hoy ya tenemos reverencia y miedo a la disciplina de Dios. No existe eso. Eso es algo que necesitamos desarrollar, necesitamos nosotros buscar, pero Dios es el que nos da finalmente. ¿Recuerdan Filipenses 2:13, donde dice que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer? Y eso viene con la salvación, pero es algo en el cual necesitamos participar, debemos participar. Entonces, debemos desarrollar el temor y la reverencia a Dios. ¿De qué manera? Conociéndole más a Él. ¿Y eso qué implica? Implica lectura de la palabra, implica oración, implica obediencia. Con la lectura de la palabra tomamos conocimiento de quién es Dios, del carácter de Jesús, de lo que Dios espera de nosotros. También recibimos revelación de Dios y en la oración también recibimos revelación de Dios, pero en la obediencia es donde, se solidifica eso en nuestras vidas y ahí es donde se completa y se va creciendo ese temor y esa reverencia a Dios. Esto es lo que la palabra de Dios llama al principio, esto es lo que la palabra de Dios llama el principio de la sabiduría.
Proverbios 1:7, no hace falta que busque, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este es lo que la palabra de Dios siempre nos enseña, el principio de la sabiduría, que solo viene de entender, como dije hoy, que Dios es 3 veces santo, justo y Dios soberano. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 10:12, porque necesitamos encerrar un poco aquí lo que ya dijimos hasta aquí. Fíjese lo que Moisés, hablando al pueblo, dándole el mensaje de Dios, les dice. Yo les voy a compartir aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora Israel, dice Moisés dirigiéndose a la nación de Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Alguna vez te preguntaste qué quiere Dios de mí? Hoy Dios tiene una respuesta para esa pregunta. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que temas al Señor tu Dios. ¿De qué manera demostramos el temor a Dios? Que vivas de la manera que le agrada. ¿Y cuál es la manera que le agrada a Dios? Que vivamos buscando el carácter de Jesús. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos igual a su Hijo Jesús, igual a Jesús, semejantes a Jesús en su carácter. Entonces, ¿de qué manera demostramos el temor a Dios? Viviendo de la manera que le agrada y que lo ames, dice, y le sirvas con todo tu corazón y con toda el alma. Cuando nosotros buscamos vivir de la manera que le agrada a Dios, mostramos temor a Dios, reverencia a Dios, mostramos también amor a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Le mostramos amor a Dios y dice: y lo sirvas con todo tu corazón y con toda el alma. Versículo 13, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Habla de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el temor de Dios es la base para que en verdad podamos andar en los caminos de Dios. Repito, el temor a Dios es la base, tanto reverencia como miedo a su disciplina, es la base para que andemos en sus caminos. También es la base para servirle a Dios. Y hermanos, es la base también para aprender a amarle a Dios, porque eso es algo que nosotros también aprendemos. Nosotros no le amamos a Dios. Dios nos amó primero, por eso nosotros aprendemos a amarle. Así que no podemos minimizar el temor a Dios diciendo que es solo respeto o reverencia a Dios. Necesitamos manejar los dos conceptos. Temor a Dios es ese miedo a su disciplina y también es reverencia a Dios. A veces se lo expresa también como un temor reverente. Es cierto que el respeto está incluido en el concepto del temor de Dios, sin lugar a dudas. Pero también debemos comprender que Dios es santo. Ya lo dijimos, pero es necesario repetirlo porque es la base para nuestro temor. Dios es santo, 3 veces santo. Dios aborrece el pecado. Aborrece tanto el pecado que cuando todo el pecado cayó sobre Jesús estando en la cruz, Dios le dio la espalda. Y por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aborrece el pecado Dios. Y es por eso que nos va a disciplinar. Porque ya leímos hoy en Hebreos 12:29.
que Dios es fuego consumidor. Por eso es que Él nos va a disciplinar, porque Él es un Dios 3 veces santo, aborrece el pecado, y cuando aparece el pecado en nuestras vidas, Él nos va a disciplinar. Vamos a mirar Hebreos 12:5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Otro pasaje muy conocido. Dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí disciplina habla y significa educación. Disciplina significa también entrenamiento, corrección, significa instruir. Entonces Dios nos está educando, hermanos. Dios nos está educando. ¿En qué cosa? En el carácter de Jesús. Para hacernos semejantes al carácter de Jesús. ¿Para qué nos educaban nuestros padres? Para que tengamos principios morales de conducta, ¿verdad? Si nuestros padres, bueno, si tus padres eran cristianos, te educaban seguramente también en el temor a Dios. Pero básicamente nuestros padres nos educan para que tengamos un cierto comportamiento dentro de la sociedad. Dios nos educa para que tengamos el carácter de Jesús, porque es con ese carácter que se vive en el cielo. Recuerden que recibimos un reino inconmovible, el reino de Dios. Entonces, no menosprecies cuando el Señor te educa o te está entrenando. ¿Para el que el Señor nos está entrenando? Dice el versículo 10 en la parte final: para que participemos de su santidad. Para eso, en eso es lo que el Señor nos ejercita, nos entrena, nos educa. Entonces, no menosprecies esa disciplina, ni tampoco desmayes, que no te falten las fuerzas cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que el Señor nos disciplina, te disciplina a vos y a mí, porque nos ama. Es eso mismo lo que nos decían nuestros padres cuando nos castigaban, ¿verdad? Cuando éramos niños: porque yo te amo, te pego. Y porque aquí el Señor dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota, habla de una disciplina física, del azote. Dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios te disciplina es porque sos hijo. Si Dios me disciplina es porque soy hijo. Así que no desmayemos, hermanos. No perdamos fuerzas. Si estamos siendo disciplinados, porque estamos siendo educados, entrenados para ser partícipes de la santidad de Dios. Si Dios nos disciplina es porque nos ama. Como dije recién, así como nuestros padres nos disciplinaban por amor, ¿sí o no? Sin lugar a dudas, las correcciones de nuestros padres nos previnieron de muchas veces de malas acciones. Y con seguridad también nos habrá salvado de cuántos peligros, hermanos. Cuando nuestros padres nos decían: no te vayas allá, no hagas esto, bájate de ahí. De cuántos peligros nos habrán librado la corrección de nuestros padres. Por eso dice el versículo 9 aquí de Hebreos 12, en donde estábamos: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué lógica, ¿verdad? Si nuestros padres nos disciplinaban para las cosas terrenales, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus, a Dios, y viviremos? Y habla de la vida eterna. Porque eso es lo que busca la disciplina de Dios. Y aquellos, dice versículo 10, refiriéndose a nuestros padres, ciertamente
por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ya lo dijimos recién. Así que, hermanos, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, hermanos. Como ellos hicieron, dice otra versión, lo mejor que pudieron. Entonces, ellos nos disciplinaron con sus limitaciones, nos corregían porque pensaban que era lo mejor para nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, es el mismo motivo por el cual Dios nos disciplina. Cuando éramos niños, necesitábamos de esa disciplina física, de ese castigo físico muchas veces, porque como niños no comprendemos el peligro que encierra tal o cual cosa que tal vez hacemos, no comprendemos lo que nuestros padres nos están lo que nuestros padres están queriendo hacer con nosotros. No comprendemos que nos conviene. Cuando el niño es castigado porque no quiere tomar la sopa, ese niño no comprende que esa sopa le conviene a su salud. Él quiere comer la hamburguesa, por supuesto. Por eso es que necesitamos el azote, necesitamos el castigo de niños. Y ahora somos como niños espirituales. Y necesitamos del castigo de Dios también. Y dice que nosotros tenemos que servirle al Señor con temor, con temblor. Porque si hacemos las cosas fuera de la voluntad del Señor, vamos a recibir la corrección. El respeto a nuestros padres, sin lugar a duda, tenía como base el temor o miedo al castigo. ¿Sí o no? ¿Por qué le obedecías a tus padres? Porque tenías miedo del castigo. No porque entendías perfectamente lo que tus padres estaban queriendo hacer contigo. Cuando niños, como dije recién, no comprendemos a cabalidad esas cosas. Así es con Dios. Lo mismo es verdad de nuestra relación con Dios. Debemos temer a su disciplina y por lo tanto ocuparnos en nuestra salvación dentro de ese marco con temor y temblor, de tal manera que vivamos como a Dios le agrada. Y ya dije cómo a Dios le agrada. Romanos 8:29 dice lo siguiente, rapidito les voy a compartir. Creo que ya recién también ya lo compartimos. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la manera en que le agrada a Dios, que vivamos como a Dios le agrada, buscando imitar el carácter de Jesús. Aunque la reverencia incluye el miedo, incluye el temor, ya lo dije, no como un siervo que teme a su amo malvado que le va a hacer daño. No, al contrario, hermanos, de ninguna manera. Aunque la reverencia incluye este temor, este miedo, los creyentes tenemos mucho más motivos para amar a Dios que para tenerle miedo, ¿sí o no? Claro que sí. Yo no estoy hablando de un Dios malvado al que hay que tenerle miedo. No, estoy hablando de ese temor reverente, de ese miedo reverente. Hay disciplina, hermanos. Y como recién estuvimos compartiendo en Hebreos, dice en Hebreos 12, finalmente dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. La Nueva Traducción Viviente dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Claro que no. Al contrario, dice, es dolorosa. Claro que sí. Bueno, es a eso a lo que tenemos que temer. Pero después, dice, después esa disciplina produce cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellos. Entonces eso es lo que Dios está haciendo con
nosotros. Por lo tanto, renueva tu fuerza, mi hermano, mi hermana. Renueven sus fuerzas, dice el siguiente versículo. Entonces, tenemos muchas más razones para amar a Dios que para tenerle miedo. Pero no debemos perder de vista el contexto del temor, de la reverencia. Del temor y la reverencia. Es dentro de ese contexto en que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Porque si no, viene la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, tenemos más motivos para amarle que para tenerle miedo. Porque tenemos, por ejemplo, su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Vaya conmigo a Romanos 8:38. Romanos 8:38. Dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios demostrado a través de Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, que subió a la cruz en nuestro reemplazo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Y nada de estas cosas, principados, ángeles, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, podrá separarnos del amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces tenemos más motivos para amarle a Dios que para tenerle miedo. También dice Hebreos 13, 5 y 6. En la última parte, en la parte final del versículo 5 dice: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Estas son promesas de Dios y miles de promesas como estas en la palabra de Dios. El problema no está en el amor de Dios hacia nosotros. El problema está en nuestro amor hacia Dios, que muchas veces es nulo, casi nulo, o no hemos todavía aprendido a amar a Dios. Debemos amar a Dios dentro de ese contexto de la reverencia y también del temor. Entonces, hermanos, finalmente terminamos con esto. Si queremos ser sabios, el lugar donde debemos comenzar es reverenciando y temiendo a Dios, como ya lo leímos en Proverbios 1:7. El principio del temor, o sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, es ahí donde debemos comenzar a ser sabios. Si queremos ser sabios, comencemos por ahí, reverenciando y temiendo a Dios, de tal manera que esto tenga un gran impacto en la manera en que vivimos. Y ya dijimos que la manera en que debemos vivir es buscando el carácter de Cristo. Concluimos entonces el mensaje en esta noche, que debemos cuidar nuestra salvación con temor, respeto, obediencia, sujetos a la disciplina de Dios, sin quejarnos, sin desmayar, sin que falten nuestras fuerzas. Porque Dios sí nos disciplina es porque somos hijos, es porque nos ama. Y debemos cuidar nuestra salvación adorando a Dios con admiración, con reverencia. Amén, hermanos. Yo quiero concluir entonces, parafraseando un poco lo que dice Judas, versículos 24 y 25. Quiero que oigas estas palabras de la palabra de Dios escritas aquí en Judas,
como Dios hablando a tu corazón y que lo hagas en actitud de oración. Inclina tu rostro en esta noche, por favor. Y quiero que después de lo que compartimos, toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que vos y yo caigamos, y para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, para Dios, quien es el único Dios, nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por la eternidad. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo quiero orar contigo en esta noche y quiero decirte que Dios nos encargó la salvación, Dios nos regaló la salvación, pero ahora nosotros debemos ocuparnos todos los días en ella, pero debemos hacerlo dentro del marco del temor y del temblor, del temor y la reverencia. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por los tiempos de disciplina, aunque no nos gusta, claro, no nos gozamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no comprendemos, Señor. No es motivo de gozo el momento de ser disciplinados, Señor, pero después veremos los resultados, Señor, no solo en el más allá, no solo en tu presencia, sino aquí en esta tierra, Señor. Veremos cómo el pecado, vamos dejando el pecado, Señor, cómo tú nos vas limpiando, cómo, Señor, podemos ir, Señor, abrazando el carácter de Cristo, cómo podemos ir, Señor, mi Dios Todopoderoso, viviendo de la manera en que Cristo vivió, imitando su carácter. Señor, ayúdanos, mi Dios Todopoderoso. Sabemos que tú ya nos diste, Señor, tanto el querer como el hacer. Ese poder que viene con la salvación está con nosotros. Ayúdanos a desarrollar, Señor, mi Dios, y a cuidar con temor y temblor nuestra salvación, Señor, porque por esa salvación Cristo murió en la cruz, Señor. Por su iglesia Jesús murió en la cruz. Señor, ayúdanos a honrar, Señor, ese sacrificio. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a que podamos, Señor, un día decir: imítenme a mí, así como decía también Pablo, porque yo imito a Cristo. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias. Oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por nuestra nación. Oramos, Señor, por nuestras autoridades en este tiempo, Señor. Que haya salvación, Señor, mi Dios Todopoderoso, en nuestro país. Señor, que en este tiempo, Señor, todos los corazones se vuelvan a ti, Señor, mi Dios. Todas las miradas se vuelvan hacia ti, mi Dios. Son tiempos de gran confusión. Son tiempos de grandes temores, Señor, mi Dios Todopoderoso. Pero dice la palabra que no debemos temer a aquel que puede quitarnos la vida y nada más pueden hacer, sino que debemos temer a aquel que tiene el poder de quitarnos la vida y también enviarnos al infierno. Señor, mi Dios, te alabamos, te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y de vuelta, que Dios les bendiga.